¿No te ha pasado que a veces haces algo mal, fallas en algo y lo primero que haces es castigarte a ti mismo y hablarte mal? O lo mismo cuando alguien más, por así decirlo, la caga y antes de ver qué es lo que sucedió, lo primero que haces es empezar a regañarlo o a tratarlo pues de una muy mala manera. Anteriormente aquí en el podcast hemos hablado cómo el lenguaje no verbal incluye aproximadamente del 70 al 80% del lenguaje en sí. O sea que dices más con tus ademanes, con las manos, con tu postura, con tu voz, que realmente lo que dices con tus palabras. Y muchas veces se vuelve muy complicado modular este tipo de acciones porque generalmente no las tenemos presentes. Pero me parece que algo que sí tenemos un poquito más en cuenta, de lo que más nos damos cuenta, es tanto la forma en la que hablamos, el cómo nos dirigimos a las personas y las palabras que utilizamos. Buenas tardes a todos, y digo buenas tardes porque son las 2:32 pm. Pero bueno, vamos a empezar. Y pareciera que no, pero sí creo que toma muy poco el poner un poco de atención y darse cuenta cómo el cambiar ciertas palabras o el decir las cosas de diferente manera, así como el tono en que decimos esas palabras o esas frases, pues muchas veces o generalmente sí cambia el significado de lo que queremos decir. Y lo primero aquí, más que nada relacionado con esto del tono, me parece que hay un estigma que la mayoría de la población tiene, que esperan o de quien escuchan más este comentario de no es lo que dices, es cómo lo dices, suena más del lado de las mujeres. Y esto tiene una razón del por qué. Recientemente me regalaron un libro que se llama Un clavado a tu cerebro, del doctor Eduardo Calixto, el cual es neurocientífico, el cual menciona algo llamado la prosodia. Menciona que principalmente son las mujeres que tienen mejor desarrollado este tema de la prosodia, que es el hecho de ubicar o entender o notar más esos tonos en la voz cuando platicas, cuando hay una discusión, cuando hay una pelea. Y es por eso que se suele tener más ese tipo de comentarios de no es lo que dices, sino cómo lo dices por parte de las mujeres. Y claro, esto no significa que nosotros los hombres no lo podamos notar o que no nos demos nunca cuenta de esto, pero es más probable que ellas lo identifiquen más fácilmente que nosotros. Y metiéndonos un poquito más en esto que les comento de la prosodia o ese tono de voz que utilizamos al platicar, pues siento que es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta al momento de estar en una conversación o escuchar a alguien, pues eso nos va a dar a entender de alguna u otra manera qué es lo que la persona que está explicando quiere dar a entender. Y otro dato aquí de otro libro que personalmente no lo estoy leyendo, no, pero mi novia constantemente me manda fotos del libro con algunos datos, y este libro es El viaje al amor. El autor es Edward Punset, que en este caso menciona que en ocasiones es muy complicado tener una conversación en la cual realmente se logre dar a entender lo que se quiere dar a entender. Él menciona que este tipo de conversaciones, o en general las conversaciones, son traicioneras. Esto ya que no siempre se logra decir lo que uno quiere decir, y mucho menos la otra persona logra entender lo que uno quiere dar a entender. Dentro de este mismo libro y agregado a eso, hay otro señor que yo nunca había escuchado que se llama Miguel de Unamuno, el cual dice que cuando tenemos una conversación entre dos personas, realmente son seis personas las que conversan, por así decirlo. Por un lado es como uno cree que es, por otro lado es cómo nos percibe la otra persona, cómo es el que la otra persona cree que somos, y por último es la persona que realmente somos. Digo, estas tres por dos personas pues dan seis, ¿no? En realidad serían como seis personas las que están teniendo una conversación, y esto se vuelve complicado porque entonces al final es lo que uno intenta dar a entender, lo que el otro entiende y lo que realmente se entendió de la conversación. Y esto no es que lo haya leído en algún lado, esto ya es como idea mía, pero me parece que entonces esta es la razón por la que muchas veces se escucha la frase de pues se entendió lo que quiso, o escucha nada más lo que le conviene o lo que quiso escuchar. Y no es que las personas seamos tal cual selectivas al escuchar, de querer escuchar lo que queramos, pero son muchos factores los que van a intervenir, como lo que comento ahorita de el mismo tono,
como las palabras que usas, el contexto en el que te encuentres, el cómo percibes a la persona, si realmente te supiste explicar bien, o los conocimientos también que tienes acerca de los temas de los que se está hablando también van a limitar la forma en la que entiendes las cosas. Y bueno, una vez dada esta como breve introducción, me gustaría como que dividirlo en dos lados. No solo la forma en la que nos comunicamos con las otras personas, sino la forma en la que nos hablamos también a nosotros mismos. Y vamos con la primera. En este caso nos vamos a ir ahorita con la primera, que es el de con las otras personas, ¿ok? Y esto es un ejemplo del cual fue la razón o fue el cual me dio la idea de hacer este episodio. Estaba yo de viaje y estaba hablando por teléfono con mi novia y ella me empieza a contar una situación que tuvo una amiga suya muy cercana en la cual tiene un familiar de gravedad de salud. Ella menciona que no sabe cómo hacerle sentir a su amiga que está ahí para ella sin tener que estarle preguntando constantemente, porque piensa que al momento de preguntarle cómo está o cómo está su mamá, qué es lo que ha pasado, pues le va a estar recordando algo que sí es difícil de llevar, y más si nunca has tenido la experiencia, y más si es alguien con alguien tan cercano como lo es tu madre o tu padre. Yo tengo una manera de hacer las cosas que espero les sirva, que a mí me ayuda mucho el ser honesto, y más en este tipo de situaciones tan difíciles. Muchas veces son situaciones por las que no hemos pasado, si bien a lo mejor muchas de ellas son muy parecidas a situaciones que hemos tenido, pero no son iguales, y mucho menos podemos entender el sentimiento de la otra persona o lo que significa para la otra persona toda esta situación. Es por eso que muchas veces a mí no me gusta hacer de una falsa empatía, como de hacer creer a la persona que la entiendes para que se sienta como acompañada. A mí me funciona más y me parece más correcto, más lógico el si no tengo nada que decir o si no sé qué decirle, ser honesto y sabes qué, no sé qué decirte, nunca he estado en ese tipo de situación, no me puedo ni imaginar cómo te estarás sintiendo, pero que sepas que estoy contigo, o que si necesitas ayuda, aquí estoy, me puedes hablar, me puedes marcar, lo que quieras. Y entonces de esta manera puedes no solo validar la forma en la que se siente la otra persona, sino por otro lado mostrarle apoyo. Y esto es algo que yo a lo largo de mucho tiempo lo he estado utilizando porque pues me funciona, pero me hace sentir que la gente también valora más una honestidad sin palabras de aliento a unas palabras de aliento falsas o genéricas que todos decimos, como de todo va a estar bien, no te preocupes, las cosas pasan por algo, ya va a pasar, no pasa nada. Son palabras que todo el tiempo escuchamos y que decimos por decir, pero bueno, ahora sí que este es un ejemplo entre muchos, así como hay estos, hay muchísimos otros más, que al final lo que quiero dar a entender con este ejemplo no es la situación per se, sino la forma en la que vamos a comunicar lo que queremos comunicar. Ahora sí que no solo intentar dar más confianza a las otras personas al momento de hablar y que eso facilite la conversación, sino que también de esta manera vamos a expresar de una mejor forma lo que queremos decir y entonces cada vez acercarnos más o decir realmente lo que queremos dar a entender. Y como mencionaba, entonces ahora el segundo punto va más relacionado a cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y vamos a utilizar el ejemplo que utilicé al principio. Muchas veces fallas en algo te sale mal, algo te sale, o no, más bien no sale como hubieras querido. Y lo primero que haces, en vez de reconocer tu progreso, tu esfuerzo, o hasta dónde llegaste, o todo lo que hiciste, es o menospreciar ese valor, hacerte menos, atacarte principalmente, casi pues haciendo de cuenta que todo tu esfuerzo realmente no valió la pena. Y es que bueno, ese es un ejemplo al igual que el anterior, pero situaciones hay muchas. Y este se los doy más o menos para que vayan viendo como para dónde vamos, ¿no? Pero ahora sí que algo que sí utilizo mucho y que me sirve mucho es... no recuerdo exactamente dónde lo escuché por primera vez o lo leí, pero recientemente lo escuché en un podcast. Por esto voy a leer. El podcast se llama Un humano por persona y el episodio en ese podcast se llama El lado bueno del estrés.
En este podcast se menciona de forma más detallada cómo es que tanto esa sensación o esos síntomas que tenemos al momento de sentir nervios o incertidumbre, como lo puede ser taquicardias, inquietud, quizás sudoración, son muy parecidas o muchas veces son iguales a cuando tenemos esa sensación o emoción de excitación en cuanto a muy emocionados, como muy ansiosos de algo, pero como de pero como de una emoción positiva. Entonces lo que en su momento descubrí, escuché o leí, menciona que una manera de sacarle provecho a esos nervios o de cambiar la forma en la que estamos pensando, es decirnos a nosotros mismos que estamos emocionados, para evitar ese lado o esa posibilidad de que esa emoción negativa, como lo es el estar nervioso o intranquilo, pueda favorecernos de una mejor manera, como lo es el querer estar emocionados. Y esto ahora sí del podcast, vamos a dar algunos ejemplos. Principalmente, al menos yo, que sigo en la escuela, pues una presentación enfrente de un auditorio o al presentar un examen importante o tesis, ese tipo de cosas son situaciones que te podrían meter en esos nervios, a lo mejor poca confianza, incertidumbre, intranquilidad, pero que si los ves desde otro lado más como un reto o como algo emocionante. Y aquí como el dato interesante es que cuando ves la situación de esa manera, más como un reto o algo emocionante, generalmente logras un mejor performance o realizas mejor esa actividad de lo que lo hubieras hecho si lo tenías como de forma negativa. Entonces, yo ponía este ejemplo de más a nivel escolar, pero o sea, muchos de ustedes probablemente ahorita ya están ejerciendo a nivel profesional en tu trabajo, en la escuela, cualquier situación familiar, con tu pareja, situaciones que muchas veces son incómodas o te ponen ansioso o nervioso, pues podrías aprovechar para cambiar la forma en la que ves esas situaciones y tener muchos mejores resultados. Y nada más como último dato, que no quiero profundizar mucho porque esto es mucho pseudociencia y en los estudios había mucho sesgo, pero algo que me pareció interesante y que me gustaría compartir, nada más ahí como sembrar la semillita de la duda, es un señor llamado Masaru Emoto. Fue un japonés, el cual fue muy conocido porque decía que tanto el tono, las oraciones, las palabras, todo lo que le dijeras como a un cuerpo de agua, iba a afectar en los cristales al momento de que se congelara. ¿Okay? Esta es su premisa. Y de hecho tiene muchos libros y publicaciones acerca de. Lo importante de esto es que así como todo lo que le decíamos a un cuerpo de agua, un bote con agua, afectaba, pues nosotros que somos de 70-80% agua, pues debería de tener un impacto en nuestro cuerpo, ¿no? Como a nivel físico o sistémico. E hizo varios experimentos, los cuales la mayoría, si no es que casi todos, mencionan que de alguna manera tenían cierto sesgo y no tenían el rigor tal cual como para presentarse como una evidencia o un resultado realmente importante. Pero algo que se encontraba en sus resultados es como no solo los cristales al momento de congelar esa agua a la que le hablaron, por así decirlo, bonito, y a la que le hablaron con groserías o con malos deseos, no solo es la coloración, sino también la forma en la que se formaron esos cristales. Esa es la premisa de él, y como él lo dice, es más una pseudociencia, porque además ellos decidían qué imágenes le colocaban a cada uno, las fotos que tomaban, pues el fotógrafo por su cuenta era el que se encargaba de realizarlas. Entonces muchos de los resultados podrían haber estado ahí de que truqueados o haber metido mano, pero el hecho de que esto suceda me parece que es algo que da a pensar. Si quieren investigar más al respecto, les dejo el estudio y pueden investigar al señor como Masaru Emoto. O sea, bueno, ahora sí que todos esos son como que los datos que recopilé de este tema en específico, en el que quiero enfocar la importancia a la forma en la que uno se expresa.
Son, como ya lo mencioné, muchísimos factores los que modulan el cómo vamos a entender lo que queremos dar a entender, pero entender que podemos sacar ventaja de muchas de estas situaciones y el cambiar o modular tanto las palabras como los conocimientos, como el tomarnos el tiempo para entender lo que la otra persona está diciendo o darnos el tiempo para poder explicar lo que queremos explicar, pues va a facilitar mucho la comunicación que tengamos. Al final, como creo que muchas veces lo he mencionado y lo mencioné en el video pasado, la intención de todo esto es progresar, crecer, avanzar, ser cada vez mejores. Y si ustedes, como yo, están en algún proyecto personal que incluya mucho el saber explicar o el saber dar a entender lo que quieres dar a entender, pues bueno, creo que va a ser de bastante utilidad. Pero bueno, esto fue por el episodio de esta semana. Espero no haber abrumado tanto con los datos, haberme explicado de la mejor manera. Si tienen dudas, yo encantadísimo de resolver dudas. Si hay alguna sugerencia de algo más, de igual manera estoy abierto a cualquier tipo de comentario. En redes sociales me pueden seguir como hora.0 podcast, tanto en Instagram como en TikTok. Y no se olviden de seguirme y suscribirse al canal de YouTube Hora Cero Podcast, porque quiero alcanzar a MrBeast. Así que esto fue todo por este capítulo y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.